Que en los primeros 6 años, para imaginarnos nuestra vida, hoy mi hijo tiene 7, ¿verdad? Se forman los cimientos de la casa. Los cimientos tienen que ser tan perfectos. Un periodo sensible clave es el lenguaje, porque ellos aprenden a expresarse en los primeros 6 años de vida. Entonces, ¿cuánto lenguaje le estamos proporcionando a nuestros hijos? Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Me repetí los últimos 3 años de mi vida, siempre pensando que Gastón tenía que empezar a andar en bicicleta y yo todavía no le había podido enseñar y su papá tampoco. Estábamos los dos en las mismas situaciones. A los 3 años andaba muy bien en la camicleta, esta que se mueve con los piecitos. A los 4 años de Gastón nos distrajimos, estábamos con mucho trabajo, entonces no nos tomamos el tiempo para poder enseñarle a andar en bicicleta. A los 5 años, él ya nos empezaba a enfrentar. Ya tenía miedo, entonces no quería andar en bicicleta. Y decidimos soltar la toalla y dejarle no andar en bicicleta. Si bien sabíamos que era un pendiente que teníamos, ¿verdad? Porque teníamos la bicicleta, porque teníamos ya el tiempo, porque sabíamos el cómo, pero nos faltaba la paciencia, nos faltaba tomar el impulso, nos faltaba determinar que íbamos a tener que negociar ya con un niño de 5 años. No lo hicimos. Y a los 6 años pasó el año en mi embarazo. Entonces estábamos ya más preocupados y ocupados en cómo iba a ser la llegada de la bebé, otros miles de factores que hay que atender cuando llega un tercer hijo, que no nos permitió tomar las riendas de la bicicleta. A los 7 años lo logramos. Y este es el video que se ve. Gastón aprendió a andar en bicicleta en una mañana, en 1 hora y media, con su papá haciendo toda la primera parte y yo encargándome de la segunda, que ya era un poco más fácil, la verdad. Pero lo logró y sintió una enorme satisfacción y ahora no se quiere bajar de la bicicleta y nos pide para que le llevemos al parque todos los días. Y esto me llevó a pensar, bueno, en primer lugar es cómo yo me sentí durante este tiempo por no ser, digamos, lo suficiente o no estar lo suficientemente comprometida con el desarrollo de mi hijo como para no enseñarle a andar en bicicleta, que al mismo tiempo truncaba ya el proceso, porque entonces como yo no me perdonaba, tampoco podía tomar las herramientas para poder salir de esa situación. Es como que me sentía ahogada y no podía salir, hasta que dije, me perdono, vamos a tomar la rienda del asunto, vamos a tomar la decisión de enseñarle a andar en bicicleta y él va a aprender a andar en bicicleta. Su papá hizo lo mismo, o sea, lo hicimos juntos. Y así fue. Y por otro lado, más allá de aprender a perdonarme y tomar la decisión de hacerlo, empecé a mirar qué había pasado y por qué yo no me estaba pudiendo perdonar. Y ahí me fui a toda la teoría. Porque como digo siempre, de la teoría a la práctica hay una enorme brecha, que hay veces que con emociones y demás nos vamos limitando a implementarla, ¿verdad? Nos sentimos culpables. Entonces me acordé que habían unos periodos sensibles. María Montessori le llama periodos sensibles a unas ventanas temporales que hay en la vida de las personas, en la vida de un niño, donde ocurre un desarrollo crítico, un momento crítico de desarrollo. Y son ventanas que se cierran. Hoy, gracias a todas las investigaciones científicas, sabemos que podemos seguir aprendiendo durante toda la vida, pero se aprende con mucho más esfuerzo cuando estas ventanas temporales se cierran, o sea, estos periodos sensibles. Cada uno de estos periodos sensibles tienen su tiempo, ¿sí? Generalmente van hasta los 6, 7 años. Y son momentos donde se aprende prácticamente sin esfuerzo. Y son características, o sea, son periodos indispensables o ventanas indispensables para formar la vida del ser humano. Un poco más adelante voy a entrar en cuáles son los periodos sensibles. La educación, lo que nosotros tenemos que hacer como padres, lo que el docente hace como docente, es tener esta idea presente, saber que existen periodos sensibles, cuáles son esos periodos sensibles, y ayudar a los niños con estos periodos sensibles a adaptarse al ambiente en el que se encuentran, a desarrollarse y después a cumplir algo que María Montessori le llamaba la educación cósmica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como seres humanos somos parte de un cosmos en el que tenemos que desarrollarnos y tenemos que cumplir nuestra misión, ¿verdad? Y nuestra misión no es solamente desarrollarnos nosotros, sino ayudar al ambiente en el que nos encontramos. Ahora bien, a los 6 años, 6, 7 años aproximadamente, nuestra personalidad está formada. Y todo el potencial con el que nacimos, ¿verdad?
empieza a establecer sus bases. O sea, como que en los primeros 6 años, para imaginarnos nuestra vida, hoy mi hijo tiene 7, ¿verdad? Se forman los cimientos de la casa. Los cimientos tienen que ser tan perfectos o casi perfectos, o tienen que estar tan bien trabajados, tan bien atendidos, para que después la casa no se tumbe, en la casa no haya moho, en la casa no hayan grietas, no haya un temblor que nos movilice, ¿verdad? O sea, los cimientos, para los que son arquitectos, que entienden muy bien, los cimientos tienen que estar muy bien hechos, y por eso es clave entender cuáles son los periodos sensibles y cómo son. Entonces, los periodos sensibles, antes de entrar a cuáles, tienen unas características indispensables y que son iguales en todos los seres humanos. No es que un niño tiene más que otro, a no ser que haya algún tipo de discapacidad por medio, pero por lo general son iguales. En primer lugar, son universales, ¿verdad? Son muchísimo más fuertes en los primeros 6 años de vida, y después se van cerrando, ¿verdad? Como estas ventanitas que vamos cerrando durante los siguientes años de vida. En segundo lugar, son creativos. ¿Por qué? Porque brindan asistencia a la construcción de algo que María Montessori le llamaba embrión psíquico. ¿Y cuál es el embrión psíquico? Es la voluntad, es ¿cómo se llama esto? Es el lenguaje, es el intelecto, ¿verdad? El desarrollo de la inteligencia, es las emociones, son los movimientos. Entonces, los periodos sensibles ayudan a desarrollar el lenguaje, el movimiento, la voluntad, el intelecto y las emociones. En estos primeros 6 años de vida, desarrollarnos no causa fatiga. Entonces, aprender a hablar en los primeros años de vida es fantástico. ¿Por qué? Porque el niño no se cansa de hablar, no se cansa de escuchar, no se cansa de trabajar, porque sus conexiones se dan mucho más rápidamente. Las dendritas están súper listas para conectarse unas con otras. La sinapsis ocurre mucho más rápido, ¿verdad? Dicen los neurocientíficos que no es tan importante la cantidad de conexiones neuronales que hagamos, sino la calidad de esas conexiones neuronales. Y este trabajo para los periodos sensibles al niño le produce alegría en ese momento, ¿verdad? No es lo mismo decirle a un niño, vamos a correr, que decirle a un adulto de 20 años, vamos a correr, o a un joven, y ya te va a decir, ay, no, nada, ¿verdad? El niño se prende a estas actividades. Supone repetición, por supuesto, ¿verdad? Porque para lograr una habilidad y para interiorizarla y para poder desarrollarla y para que se dé la mielinización, tenemos que repetir constantemente. Esto es lo que pasa con el caminar, por ejemplo, ¿verdad? El niño intenta pararse, va desarrollando su musculatura a poco, y cuando se para es la expresión externa de un periodo sensible. Pero hubo todo un proceso interno para que esto ocurra. Lo mismo pasa con el lenguaje. Las palabras son la expresión externa, pero primero el niño tuvo que poder escuchar, tuvo que poder interiorizar, tuvo que poder representar a qué se refería el hola cuando alguien entra a la sala, a qué se refiere el chau cuando alguien se va a la sala, para poder finalmente decir chau y hacer un gesto. ¿Cómo sabemos cuando un berrinche, cómo sabemos cuando un periodo sensible no está satisfecho? Generalmente se manifiestan a través de los berrinches de los niños, ¿verdad? Cuando el niño tiene la voluntad de hacer algo y le frenamos, ahí ocurre el berrinche. Yo tengo una nena de 9 meses que todavía no está gateando. Varios factores son los que interrumpieron los que interrumpen hasta hoy, digamos, el desarrollo de esta habilidad. Y ella, tantas son las ganas que tiene de moverse, que grita. A gritos exclama que se quiere mover. Entonces ahora estamos todos concentrados en ver cómo hacemos para que finalmente se pueda dar este gateo. Entonces, los berrinches, que son expresiones externas a necesidades no cubiertas, son, digamos, los que se manifiestan cuando los periodos sensibles no fueron acompañados de la manera que tenían que ser acompañados, quizá, o no tuvieron las herramientas o las estrategias para que ellos puedan alcanzar esta situación. Entonces, ¿cuáles son los periodos sensibles? Vamos a entrar. Número 1 es el orden. Y esto no tiene que ver con el orden de vamos a ordenar la cocina. Tiene que ver con un orden de cómo funcionan las cosas, de cuál es el rol de la mamá, de cuál es el rol de mi abuela, de cuál es el rol de papá, cuál es el rol de la escuela, cuál es el rol que yo tengo en mi casa como niño. Y depende muchísimo del vínculo con mamá, del vínculo con papá, ¿verdad? De la confianza que el niño vaya desarrollando consigo mismo y con el mundo. Otro periodo sensible clave es el lenguaje, porque ellos aprenden a expresarse en los primeros 6 años de vida. Entonces, ¿cuánto lenguaje le estamos proporcionando a nuestros hijos? Es importantísimo. Ahora bien, esta sensibilidad que tiene el niño para adquirir el lenguaje es muchísimo más fuerte en los primeros años de vida.
El lenguaje surge aproximadamente a los 7 meses, ¿verdad? Cuando el niño empieza a poder expresarse. Y se mieliniza recién alrededor de los 12 años. Entonces, hasta los 12 años nosotros tenemos que hacer muchísimo esfuerzo en construir el lenguaje con nuestros niños, con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, con nuestros sobrinos, ¿verdad? Mientras más expuestos estén, más van a absorber. Otro periodo sensible, que fue el que a mí me quedó pendiente con Gastón y por el cual yo no podía tomar la decisión de encarar y enfrentar esta, yo le llamaba falencia que tuve como mamá, fue el del movimiento, ¿verdad? Pero el movimiento como un todo, el movimiento no es solamente aprender a andar en bicicleta, es aprender a caminar, es aprender a gatear, lo que está pasando con mi chiquitita hoy, pero va más allá, tiene que ver con la sensibilidad que distingue las cosas vivas de las no vivas, ¿verdad? Nosotros, o sea, la expresión del movimiento es lo que nos expone ante el mundo y muestra quiénes somos, ¿verdad? Cómo yo muevo las manos, cómo muevo la cabeza cuando hablo, cómo me paro ante una situación que no me gusta o que me gusta, o sea, muestra cuánta confianza yo tengo ante el mundo. Entonces, el movimiento es clave y es, así como dije anteriormente, la expresión máxima de quiénes somos. Nosotros con el movimiento, con nuestra expresión facial, mostramos cuando algo nos gusta, nos disgusta, cuando estamos conformes, disconformes, cuando podemos hacerlo, cuando no podemos hacerlo, ¿verdad? O sea, el movimiento realmente tiene que ser potenciado todos los primeros años de vida, por eso es muy difícil pedirle a un niño que se quede sentado mucho tiempo, porque a través del movimiento ellos muestran quiénes son y cómo son. Entonces tenemos que ayudarles a moverse, ¿sí? A moverse según los espacios donde nos encontremos y cómo también se den las normas sociales de convivencia en el lugar en el que están. Pero el movimiento es clave y uno de esos era andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque ahí inclusive se desarrolla el equilibrio, ¿verdad? Entonces un montón de conexiones se van dando y yo sabía que después de los 6 años iba a ser mucho más difícil hacerlo y de verdad que lo fue. O sea, tomar la decisión de enseñarle a Gastón, a mi hijito, a andar en bicicleta fue difícil para nosotros y fue difícil para él porque él ya no quería, él ya tenía otros miedos, tenía miedo a caerse, tenía miedo a que se burlen de él porque estaba aprendiendo, no quería que nadie le vea, ¿verdad? O sea, un montón ya de situaciones que hacen a la mente consciente accionar estaban alrededor de ese momento de andar en bicicleta, que cuando tienen 3 años, que cuando tienen 4 años, ni se preocupan por lo que esté pensando el otro cuando ellos aprenden a andar en bicicleta. Bueno, él ya tenía vergüenza, imagínense entonces lo que nos costó. Otro punto del desarrollo sensorial, ¿verdad? Eso, digamos, la adquisición, el trabajo a través de los sentidos, la adquisición y refinamiento del desarrollo sensorial, donde se involucra la audición, el gusto, el olfato, el tacto. O sea, el niño construye su entorno a través del desarrollo sensorial. El desarrollo sensorial es el que les ayuda a desarrollar la inteligencia y ellos van poseyendo el ambiente que les rodea. O sea, un niño cuando tiene, a partir de los 6 meses, va metiendo toda la boca y descubre el mundo a través de la boca. O sea, somos orales nosotros. Entonces, qué importante darle al desarrollo sensorial la importancia que se merece, ¿verdad? Todo lo que vamos a tocar, todo lo que vamos a recorrer, todo lo que vamos a meter en la boca, prestarle cosas para que huelan, que tiene un mejor aroma, que tiene un peor aroma, que les gusta más, que les gusta menos. Y después, por último, tenemos el periodo sensible del comportamiento social. En Montessori nosotros trabajamos en algo que se llama gracia y cortesía y que un poco trabaja los modales, cómo nos vamos a mostrar nosotros frente al mundo con nuestros movimientos, con nuestros gustos, con nuestro lenguaje, qué es lo que podemos decir, qué es lo que no podemos decir. Y bueno, y lo importante de esto es que el estilo emocional se va concretando, ¿verdad? Si bien se desarrolla durante toda la vida, tiene sus bases también en los primeros 6 años de vida, según cómo yo manejé las frustraciones, cómo canalicé los berrinches de un niño, cómo practicamos el enojo, cómo mantenemos la calma, cómo volvemos a la calma. Todo eso, todas esas adquisiciones son las que después se van a repetir a lo largo de toda la vida. Entonces, si nosotros, hay un estudio muy interesante que dice que el cortisol que un niño que un adulto realmente va a liberar cada vez que se encuentra entre una situación de estrés, está determinada por cómo liberó el cortisol durante el periodo simbiótico. O sea, imagínense la cantidad de cortisol que un niño genera durante el periodo simbiótico, la que va a generar a lo largo de toda la vida. Y nosotros sabemos que el cortisol finalmente el que después ayuda a despertar o no las células cancerígenas. Entonces, en la primera infancia, en estos primeros 6, 7 años de vida, es clave que nosotros como adultos estemos presentes. Ahora bien, presentes
pero sin culparnos. Porque hoy nos muestran que con la epigenética podemos aprender a lo largo de toda la vida. O sea, podemos seguir trabajando, es mucho más difícil. Entonces, paso número 1, entender muy bien que hay periodos sensibles que nos ayudan a trabajar mucho mejor los periodos, digamos, sensibles del movimiento, del orden. O sea, el desarrollo integral de nuestros niños se da en los primeros 6, 7 años de vida. Pero no sentirnos culpables si hay algo que se nos haya pasado y seguir trabajando con ellos durante toda la vida. A mí me pasó que me frenó la culpa. A vos también te puede pasar que te frene la culpa. Pero es momento de agarrar las herramientas que tenemos, de informarnos un poco y llevar adelante ese desarrollo que tenemos que alcanzar con ellos antes de que sea más tarde. No muy tarde, porque ya no existe muy tarde, pero más tarde.